Quería empezar con una afirmación que he cogido de las propias entrevistas que se le han hecho a Rocío, la protagonista de esta tarde, y conjunto con Nuria. España es el sexto país del mundo donde más niñas y mujeres son captadas a través de redes sociales para ser explotadas sexualmente. Como les decía, esto no es un titular, es una realidad, una triste realidad. Y por eso estamos hoy aquí en jornadas como estas, como la de esta tarde, titulada Prostitución, OnlyFans y explotación online de mujeres, que está organizada por la Asociación de Mujeres Progresistas de Toledo, para mirar de frente a este problema que aunque sea digitalizado no deja de ocasionar violencia, y que es la prostitución 2.0. Prostitución 2.0 significa captación online de menores manipuladas con promesas de dinero rápido. Significa usar la tecnología para explotar sexualmente a mujeres y a niñas. Como vemos, cambian las formas, pero el resultado es el mismo. Mujeres y niñas a las que se les roba la libertad, la dignidad y sus derechos. Para eso contamos esta tarde con dos personas adalides en esta lucha, que son Nuria Cueva Morales, a la que ya ustedes conocen, que es presidenta de la Asociación Mujeres Progresistas de Toledo, que va a abrir el acto con una reflexión crítica sobre el sistema prostitucional y el papel de plataformas como OnlyFans, en las que la prostitución se maquilla de libertad, pero sigue escondiendo coacción, precariedad y violencia estructural. Y también en remoto vamos a escuchar a Rocío Mora Nieto. Rocío Mora es abogada experta en atención integral a las víctimas de trata y ha promovido leyes y políticas públicas para el reconocimiento y la restitución de todos los derechos de estas mujeres afectadas. En este caso viene a la mesa y viene a la biblioteca como directora de APRAMP, a la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, con la charla que nos trae esta tarde, si es que la tecnología nos lo permite, titulada Nuevo paradigma de la explotación sexual, la trata online, pues nos va a mostrar cómo las mafias utilizan estas redes sociales, TikTok, Instagram y cualquier otra, para captar y manipular a niñas y adolescentes y acabar prostituyéndolas en entornos que nos resultan invisibles. Además, Rocío va a presentar su campaña TikTok Trata, que es una campaña promovida por su asociación y que ha sido dirigida por Mabel Lozano y que ha sido protagonizada por dos influencers como Blessing Vinosun y Marc Lucas, y la actriz Laura Rosalén, que han puesto su imagen para denunciar con contundencia cómo las redes sociales se acaban convirtiendo en la puerta de entrada para la explotación sexual de muchas menores. Así que disculpen otra vez las molestias por esta situación técnica, que bueno, era en contra de nuestros deseos, sobre todo si alguien tiene que echar la culpa a nosotros. Nuria, la pobre, esta mañana hemos estado probando y todo nos ha salido bien. Así que Nuria, tu turno. A ver, estamos aquí hoy para denunciar una explotación de mujeres. Vamos a hablar del sistema prostitucional y he querido llamarlo así porque lo que pretendo es que saquemos conclusiones de esto, de un análisis de la explotación femenina, viéndolo como un sistema y no como una práctica aislada. Quiero comenzar con una cita de Rosa Cobo y al hilo de esto veremos un pequeño vídeo de 2 minutos que habla precisamente, que enlaza precisamente con la cita. Ya sabes que no estás aquí para ser camarera, ¿no? Sí. ¿Y se lo vas a decir a alguien? No. ¿Cómo se sentirían tus hijos si se enterasen? ¿Cómo te mirarían a la cara? No se van a enterar. No se va a enterar nadie. Ni te conviene, ni les conviene. ¿Qué has hecho con tu documentación? Me dijiste que la guardara. No, yo no te he dicho eso. Dámela. Hasta que no pagues tu deuda aquí, tú no guardas nada. Métete un poco, anda, que estoy muy nerviosa. ¿Te has lavado? Sí. Pues arréglate, que en un rato abrimos y te estrenas. Rosa tenía 22 años. 3 años después no saben dónde está.
¿No da? Dale ahí. Bueno, hoy se nos... No me lo puedo ver. Bien. A ver, las personas que hablamos de prostitución, lo que pretendemos es... ¿Está encendido esto? Sí. Las personas que hablamos de prostitución, lo que pretendemos es sensibilizar y poner sobre la mesa algo, a sabiendas, que está socialmente aceptado como irremediable, como necesario, como algo inevitable. Pero esto entra en incongruencia en las sociedades actuales, puesto que las sociedades actuales son tendentes a la igualdad. Son sociedades que avanzan hacia la democracia, hacia una democracia igualitaria. Y los espacios donde se explotan mujeres y niñas se subordinan a la mujer, aprovechándonos de su vulnerabilidad. No cambiemos la historia con un consentimiento falso en una sociedad donde existen desigualdades. Por eso la prostitución no puede analizarse como una práctica aislada, sino que debe analizarse como un sistema global cuyo propósito es explotar a mujeres para tener un beneficio económico. Un beneficio económico que nunca va a recaer sobre ellas. Un beneficio económico que va a salpicar en los países, en los estados y en la economía en general. Por eso, para ello, se usa el cuerpo de mujeres y niñas que son cautivas, aisladas, vendidas, compradas, engañadas, metidas en campos de concentración de explotación femenina, que esos son los clubs de alterne, los clubs donde se prostituyen a las mujeres. Allí las manipulan y las explotan. ¿Y cómo lo legitimamos? Pues utilizando la libre voluntad de la mujer. Todos y todas habréis escuchado, no, pero es que hay quien quiere, no, mentira, perder la dignidad, no lo quiere nadie. Estar necesitada para ello, podría ser. La libre voluntad, el capitalismo neoliberal, que es el sistema actual en el que estamos, sociedades patriarcales, que veremos ahora un poquito cómo va, qué es, masculinidad hegemónica y la pornografía, que es el marketing de la prostitución. Por eso hay que verlo desde un enfoque global. Y es que el sistema prostitucional, vamos a empezar a analizar los pilares que la sustentan. Hemos dicho que es un sistema de explotación femenino para obtener un beneficio, puesto que es un potente sector económico del siglo XXI, por eso no renunciamos a él. El capitalismo, ¿cómo lo alberga? ¿Cómo crea el marco el capitalismo, el mercado neoliberal y sustenta la prostitución? En primer lugar, todos sabemos que estamos, por suerte o por desgracia, en un sistema capitalista neoliberal. ¿Y qué regula? ¿Qué permite? Que se compre y se venda absolutamente todo, sin ética ni moral. Y entonces las niñas y las mujeres son parte de los objetos que se compran y se venden. Porque lo único que interesa es obtener un beneficio económico, el máximo beneficio económico. Y después estamos en un sistema patriarcal, que eso es un sistema social, el sistema social que venimos heredando desde la antigüedad, que, hombre, vamos avanzando, pero vamos avanzando poquito a poco, tenemos reminiscencia y estamos en un sistema patriarcal. ¿Qué nos queda de ese sistema? Permite la subordinación femenina, sutil, pero la permite. Defiende que existe una pulsión sexual masculina irrefrenable y atribuye al atractivo femenino cánones masculinos. De manera que todo eso en su conjunto consigue una hipersexualización, que es cuando decimos la hipersexualización femenina, que no es otra cosa que deshumanizar a la mujer. Se le da unos atributos, se la deshumaniza y tenemos el caldo de cultivo perfecto. Tenemos un objeto que, junto al otro sistema, podemos comprar y vender. Bien, pues esto es aprovechado. Los países subdesarrollados
que no pueden introducirse en el mercado neoliberal, lo que hacen es reconstruyen su economía con narcotráfico, armas y esclavitud sexual. De manera que se crean circuitos institucionalizados desde países subdesarrollados que mandan mujeres a países desarrollados y las utilizan como ocio, y a cambio de ello estos la utilizan como ocio y estos insuflan dinero. De manera que se crea ese circuito. Y aquí vuelvo a la cita del principio. Las mujeres prostituidas llevan sobre sus espaldas la marca de la vulnerabilidad. ¿Y ustedes creen que existe el consentimiento aquí? Pues solo un dato. El 90% de las mujeres prostituidas en Europa viene de países subdesarrollados. No existe práctica aislada. Existe esto. Otro factor a tener en cuenta, la masculinidad hegemónica. La masculinidad hegemónica es la masculinidad normativa antigua, ¿vale? Y las sociedades han ido evolucionando y entonces pues la mujer ha ocupado espacios que antes eran únicamente de hombres, espacio público, hay reparto de tareas, hay más conciencia, cuesta aún el reparto de tareas, pero hay más conciencia, entonces vamos evolucionando. ¿Y qué pasa con las masculinidades ancestrales, hegemónicas? Que entran en una incongruencia, en un conflicto. ¿Y qué requieren? ¿Cómo deshacen ese conflicto? En los espacios donde se ejerce la prostitución, que son los espacios donde existe una reafirmación de su masculinidad, pueden ejercer la subordinación y sus privilegios. Ellos son los clientes. Aquí tenemos uno que lo pintaba así, mi hija se reía anoche. El cliente. Si no existe demanda, no existe prostitución. Y luego, por otro lado, tenemos a la pornografía. La pornografía es el marketing de la prostitución y las violaciones. Utilizamos mujeres y hombres, las mujeres subordinadas, en la pornografía me refiero, Las mujeres subordinadas pretenden dar placer al hombre y el hombre pues ejerce agresividad, falta de empatía y falta de emotividad. De manera que todo ese circo hace que se cree el ideario sexual misógino y violento que tenemos actualmente. Por eso es tan peligroso que los niños y las niñas se eduquen en la sexualidad a través de la pornografía. Por eso es aberrante no tener una educación para la igualdad, una educación sexual en los centros. Y esos pines parentales y esas historias que nos buscamos, porque luego los niños y las niñas nos van a buscar por otro lado y van a aprender de aquí. Y esos niños y esas niñas crecen y construyen la sociedad del mañana con ese ideario sexual. En ese ideario sexual erotizamos las violaciones y la agresividad. De manera que lo que tenemos son, todo esto lo llevamos a la prostitución por no hablar de manadas, pero todo se aprende de ahí. Lo llevamos a la prostitución, no veo, y, vale, ya sé lo que iba. Lo llevamos a la prostitución, que es violaciones blanqueadas con dinero. No te preocupes, yo le doy. Yo le doy. Ah, que no va. Sí, espérate. Vaya, es que se quita solo. No, esta la dejo. ¿Me dejas? A ver. Bien. Vamos al consentimiento. ¿Vale? Bueno, miren, ¿creen que existen las sociedades ideales? Evidentemente no existen. Están llenas de desigualdades sociales, económicas, raciales. Pues bien, cuando no existen alternativas, el consentimiento es la única opción.
Porque el consentimiento únicamente tendría sentido en una sociedad ideal, y esa no existe. De manera que la vulnerabilidad vicia este consentimiento. Entonces las mujeres, por un lado, se las llevan engañadas, la mayoría, pues les venden que, pues lo de las mujeres del principio del vídeo, que se van a ir a trabajar, luego llegan y van a otra cosa. Y las que consienten, porque no les queda alternativa, porque tienen viciado su consentimiento, van con unas condiciones iniciales. Y cuando llegan al país, lo que pretenden es huir de no poder vivir, de su esclavitud, de la esclavitud de su país. Se van a otro país, a lo mejor para mantener a su familia, o, en la mayoría de los casos, las familias las mandan, porque necesitan mantenerse a través de ella. Entonces la mujer tiene que asumir esa prostitución. Se va al país y ejerce una deuda, un compromiso, lo que decía el vídeo inicial. ¿Qué pasa con esa deuda? Que esa deuda va incrementándose día a día a medida que ejercen la prostitución. ¿Cómo? Tienen que pagar alojamiento, comida, todo. Entonces va incrementándose. La mujer se crea una deuda mayor y se cree en deuda. Se creen deuda que no salen de ahí porque tienen que dar, tienen que pagar. ¿Qué pasa? Que cada vez les exigen más, les van exigiendo más horas y se meten en droga. La mayoría. Ellos le proporcionan, los proxenetas proporcionan droga a precios desorbitados. Incrementa la deuda, de manera que no pueden salir. Se meten en una red que es su suicidio. Bien, ahora vamos a hacer un análisis con unas conclusiones finales trabajadas de todo lo que hemos visto anterior. Hemos dicho que la prostitución no se podía ver como algo aislado, sino que era un sistema global, ¿verdad? ¿Y cuál era el propósito? El propósito era obtener un beneficio económico a través de la esclavitud de las mujeres que habíamos deshumanizado, ¿no?, en el concepto teórico. Esa esclavitud de mujeres entra en una incoherencia en sociedades democráticas, porque si tendemos a la igualdad no podemos dejar resquicios y únicamente permitir la desigualdad con las mujeres a las que esclavizamos para solucionar los problemas económicos de lo que es el mundo en general. Por eso la prostitución se presenta como una práctica individual, pero ya hemos visto que no, que hay muchos factores que intervienen en ello y muchos sistemas que la sustentan, de manera que no, ni consentimiento, ni nada de nada. Es absolutamente mentira. Lo que pasa es que queremos mantenerla. La concepción de las mujeres como materias primas que van de países subdesarrollados a países desarrollados, creando ese sistema internacional y ese sistema económico que vamos a mantener. Y la prostitución y la trata. La división entre prostitución y trata, que de esto no hemos hablado hasta ahora. Esa prostitución es una falacia. Es que es un todo, es un conjunto. La prostitución necesita de la trata para abastecerse de mujeres, porque no tiene suficiente con las autóctonas. Pero la trata, por otro lado, necesita que exista la prostitución para seguir manteniéndose. De manera que una y otra se retroalimentan y constituyen un todo donde las mafias y los proxenetas son los vasos comunicantes y las mujeres los útiles esclavizados y explotados. Bien, hemos hablado de que esa vulnerabilidad extrema de las mujeres anulaba ese consentimiento, puesto que entran en una tela de araña de la que no pueden salir, inmersan en sus bajos recursos económicos, recursos educacionales, sociales, factores culturales, insolidaridad de los estados, mafias y proxenetas, y mafias, proxenetas que pretenden abusar y enriquecerse, porque los únicos que se enriquecen son ellos, nunca ellas. Estas deudas inagotables, como decía, algunas van engañadas,
a trabajar a otro país y otras con ese consentimiento a incrementar esa deuda en el país de destino. Por ello, no tiene sentido que los estados actúen de una forma individual, con una acción individual, puesto que se trata de una industria global. Y aquí he puesto algunos países, porque había enfocado al principio la presentación de otra forma, hablaba de la prostitución y de los resultados en función de los modelos en otros países, y luego la quité, era muy teórica, y digo, bueno, simplemente voy a citar una cosa. A ver, para abordar la prostitución existen distintos modelos, porque claro, es un problema que tenemos desde antaño y que cada estado ha intentado solucionar de alguna forma. Comienzo con Suecia. Suecia aplicó el abolicionismo, que luego le siguió en Noruega. La forma de aplicar el abolicionismo, el matiz, es que es, mi presentación es abolicionista, presenta a la mujer como una víctima y delincuentes los proxenetas. Y también se tacha al cliente. Bueno, pues esto, después de aplicarlo en Suecia, el resultado del comité evaluador fue que bajó la prostitución callejera y que se eliminó la demanda. A lo mejor no se eliminó completamente, pero bajó mucho. ¿Por qué? Porque la concienciación ciudadana fue de rechazo a la prostitución. Y luego, en Alemania, se probó el modelo completamente distinto. Regularización y legislación de la prostitución. Que hubo voces en España que demandaban regular la prostitución. Ojo, cuidado, cuidado con el modernismo. El resultado fue en Alemania. Se regulariza la prostitución. ¿Qué ocurre? Que todas las mafias van allí. Claro, van todas las mafias, todos los proxenetas van allí, porque pueden campar a sus anchas. ¿Qué pasa? Que existe mucha oferta. Hay registros de todo, pero lo que ocurre es que hay registros de locales, pero las mujeres prostituidas no se registran por la estigmatización, o sea, no quieren estar señaladas. ¿Y qué ocurre? Que como hay mucha oferta, se incentivan, aumentan las prácticas low cost, que es lo más aberrante para una mujer para poder subsistir ejerciendo la prostitución. Lituania. En Lituania se aplicó el prohibicionismo. El prohibicionismo conlleva que es un delito, está penado, son delincuentes, se considera delincuente la mujer que está sometida a prostitución, los proxenetas y los clientes. Y aquí se da la paradoja, que por eso lo he puesto. Es delito y es lo más represor, pero cuando hay problemas económicos en el país, se utiliza a las mujeres y se venden a las mujeres a las mafias. Deja de ser delito cuando existe un problema económico en el país. Y ahora tenemos España, que no hay ley. En España no hay ley de prostitución. Hay alguna legislación en cuanto a la trata, pero no hay ley de prostitución. Y entonces, pues es el caldo de cultivo, y por eso España es el primer país de Europa en consumo de prostitución y el tercero del mundo. ¿Qué pensarían si le dijese que en Castilla-La Mancha es la región que tiene el 80% de burdeles con respecto al territorio español, al resto del territorio español? Que están camuflados, porque como no tenemos ahí, tenemos una doble moral, no tenemos una ley exacta, pues decimos que son clubs de copa y bailarinas. Pero la realidad hay que denunciarla. Bien, aquí hablo del papel del cliente. Si no existiese cliente, por eso es tan importante la concienciación ciudadana, porque el cliente
hay que disminuir esa demanda para que no exista prostitución. Y por eso es tan importante también que los hombres que son más sensibles al tema, lo denuncien. Porque no tiene nada que ver que una mujer denuncie esto, haga esto que estoy haciendo yo hoy, por lo que hace Rocío, que nos tachan de feminazi y no nos hace caso ni Dios, a que un hombre denuncie esta práctica y dé datos y dé el porqué. Por eso es tan importante la deconstrucción de los patrones masculinos hegemónicos. Por eso tenemos que ir de la mano, hombres y mujeres, yo estoy convencida de eso. Porque estamos en una sociedad y vivimos en una sociedad de hombres y mujeres. Y bien, para terminar, quiero decir que, termina con esta frase: la prostitución es una forma de esclavitud enmascarada y socialmente consentida, cuyos elementos están perfectamente interrelacionados y cumplen un papel esencial en pro de generar beneficios astronómicos. Por esto es por lo que se mantiene una tibieza insoportable para nuestras sociedades democráticas, cuya obligación es erradicar esta lacra. Muchas gracias. Me gustaría que viésemos un vídeo y ya con esto cierro mi intervención y ya damos paso a Rocío. Mire usted, yo era un hijo de puta, o un hijo de putero, mi padre no lo conocí. Con Lucía a lo mejor estiré demasiado la cuerda. Tanto fue así porque esa mujer se cortó las penas, pero de tajo, literal, de tajo, en el cuarto de baño del club. Fui acusado por prostitución coactiva. Me pidieron 27 años, de los cuales solamente cumplí 3 años. Y ya dentro de la cárcel me di cuenta que mi delito era una cosa normal, que no estaba mal visto, cuando en realidad le hacemos más daño que un violador. Es un delito que tienes que estar muy encima de la mujer, porque no sabes en qué momento te puede venir la policía. El trabajo de un delincuente, ¿qué es? Buscar a otro delincuente, y entre lobos nos conocemos. No es que sea corrupto el alcalde o putero, que sí, que los hay. Mira para otro lado, ayuntamientos, banqueros, notarios, toda esta gente, con las migajas que le dábamos, se conformaban para que todo esto funcionara. Los únicos que no querían nuestro dinero era Hacienda, porque hacíamos la declaración de nuestros negocios y nos salía a devolver. Y a todo esto, ¿qué es lo que están haciendo los políticos? Nada. Quien quiera legalizar la prostitución está vendiendo nuestro discurso. Yo cuando los escucho hablar digo que no hace falta ni corromperlos, porque es que piensan como pensamos nosotros. La mafia está aquí, y esto no lo llevan los rusos, ni lo llevan los rumanos, ni lo llevan 4 mangunguis, no. Lo llevamos nosotros porque lo creamos nosotros. Porque desde los 16, de los 17, 18 años estamos en el puterío, y tenemos 50 y 60 años y estamos en el puterío. Pues buenas tardes a todas. Siento muchísimo no poder estar con vosotras en la mesa, pero bueno, pues por motivos, sobre todo con Nuria, a la que adoro, con la que he estado trabajando desde que la conocí, y hablo con muchísimo más ánimo dentro de Mujeres Progresistas. Agradecer muchísimo la invitación, agradecer y manifestar que hayan contado con Abraham como experiencia de trabajo de más de 40 años, que fue cuando nacimos, y sobre todo porque a mí siempre me gusta en las ponencias incorporar una perspectiva feminista a todas las políticas. Si no somos capaces
de poner encima de la mesa estas perspectivas feministas, es muy difícil construir libertad y dignidad para mujeres que están siendo esclavizadas en nuestras calles, en nuestros polígonos industriales y sobre todo, y me entenderán las personas que más conocen la situación de mujeres prostituidas, ahora mismo en pisos absolutamente invisibles o en lo que es el cambio de paradigma del que voy a hablar, que es todo lo que tiene que ver con la prostitución 2.0 o la trata online. Creo que además, como sociedad, tenemos, o yo misma tengo puestas las esperanzas en que además encontremos consensos para lograr los objetivos que yo creo que Nuria ha ido planteando, pero yo creo que como ciudadanos, ya no como activistas o como directores de las ONG, seamos capaces de construir. Y es ese camino, ese puente para que la realidad que nosotros vemos la vea toda la sociedad. A mí me preocupa muchísimo cuando hay gente que ve caminos diferentes a los que nosotros mostramos, porque bueno, pues toda la andadura de APRAN ha sido siempre estar con las mujeres y no trabajar para las mujeres, y desde luego siempre hemos pensado lo mismo: se produce en ellas una grave violación de derechos fundamentales que tiene que abordarse de manera integral, y así lo hemos hecho desde que empezamos nuestra acción en 1985. Y sí que les puedo contar que la prostitución que podríamos llamar clásica, que también la ha estado contando y la ha estado describiendo muy bien Nuria, pues ha cambiado absolutamente a la industrialización y el fomento del sexo de pago en las prácticas sociales de ocio. Y eso es lo que más nos preocupa, porque esto que se haya convertido en ocio al que todo el mundo tiene acceso con una facilidad absolutamente pasmosa, pues es lo que está provocando que cada vez sea más difícil que asociaciones como la nuestra, asociaciones que dan esa atención integral, cada vez veamos más complicado llegar a tener una atención directa o llegar a tener una intervención con mujeres que están en esta situación. Y digo mujeres y niñas porque la mayoría de la realidad que nosotros vemos es justamente mujeres y niñas, pero además creo que se está incentivando esa demanda y se incentiva desde otras industrias que son anexas a lo que podemos llamar la prostitución, y es la pornografía. Yo creo que el porno, yo siempre digo y lo describo con 5 A's, y eso lo hemos trabajado mucho con Mabel Lozano, que ha hecho casi todas nuestras campañas, bueno, y que llevamos trabajando con ella muchísimos años. Y es que la pornografía es asequible, es accesible, es anónima, es aceptada y es agresiva. Yo creo que con esta descripción, en muchas ocasiones cuando analizamos de qué estamos hablando y qué es lo que está provocando ese daño a todas las personas que nosotros atendemos, a mujeres y a niñas, es una grave violación de derechos fundamentales, pero es una violencia en su grado máximo. Por tanto, entiendan de qué realidad es la que estamos hablando. Yo no voy a perfilar de qué realidad o qué mujeres son las que nos estamos encontrando, pero sí que cada vez más entiendo que lo que están buscando es a mujeres. Todas las mujeres estamos en el mercado de todas aquellas personas que quieren consumir y hacer con nuestros cuerpos lo que les apetece, a cambio de una suma, en muchas ocasiones, una suma muy baja de dinero, pero muy rentable para las personas que están detrás de todas ellas. Nosotros lo que hemos hecho siempre es apoyar y asistir de manera integral y dar alternativas a las mujeres. De nada sirve que estés informando a pie de calle a través de una unidad móvil de las que ahora mismo les hablaré, si no somos capaces de dar alternativas a estas mujeres, alternativas de formación, alternativas de salida, alternativas de recuperación en todos los ámbitos. Estamos hablando del ámbito social, jurídico, sanitario, porque no todas las mujeres nos las vamos a encontrar como la descripción que se está haciendo, ¿no? Que vienen de otros países. Ahora mismo creo que tenemos que poner muchísimo hincapié en que las redes sociales están haciendo un acceso a todas nuestras hijas, a todas las niñas, niños y adolescentes desde un ordenador. Esas mafias o ese proxeneta se está acercando a las vidas que están expuestas en todas las redes sociales y que nosotros en estos últimos años hemos tenido la posibilidad de conocer, porque dentro de nuestras intervenciones
una de las preguntas que comenzamos a hacer a las mujeres es cómo había sido captada o cómo se habían dirigido a ti para ofrecerte el poder venir a España o ofrecer una suma muy grande de dinero para estar en OnlyFans, en Instagram o en los pisos donde nosotros estábamos interviniendo. Y nos dábamos cuenta de que efectivamente, bueno, en muchas ocasiones somos nosotras mismas las que estamos exponiendo nuestra vida en esas redes sociales. Por tanto, comenzamos a trabajar y más del 50%, y estoy hablando del inicio de esta campaña TikTok, empezamos a analizar que los más jóvenes la red que más estaban utilizando era la red TikTok, pero que las mujeres con las que hablábamos y con las que interveníamos habían sido captadas a través de Facebook, a través de Instagram, a través de otras redes que, bueno, que ellas mismas estaban utilizando en su vida diaria desde los países de origen. Además, nos encontramos con que, bueno, se presenta hace años el COVID-19, al que todos hemos sido partícipes de estar en nuestras casas sin poder hacer nada, estábamos absolutamente confinados y nos dimos cuenta, porque éramos un servicio esencial, no paramos de trabajar, pero la sociedad en general entendía que todo el mundo estaba haciendo lo mismo, que todo el mundo estaba en sus casas y con esas medidas de seguridad. Y nosotros pudimos hacer 4 informes y en esos 4 informes lo que dijimos es que la explotación seguía activa. Las mujeres que estaban en esta situación estaban siendo abandonadas y estaban siendo trasladadas para que, bueno, pues para que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no accedieran a cuál era su realidad, pero nosotros, a través de otras supervivientes que forman parte de nuestra entidad, bueno, pues logramos llegar a ellas. Y es que APRAN trabaja de manera proactiva, somos 120 personas a nivel nacional trabajando, abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales y sobre todo supervivientes que han pasado por esta situación, que han sido formadas, que hoy tienen una titulación y un contrato laboral con APRAN y que son 47 mujeres que hoy están ayudando a todos los equipos a llegar a esta realidad y a acompañar a todas las mujeres en esa recuperación. Y logramos también llegar a poder construir una campaña que fuera protagonizada por ellas, por lo que habían pasado, por lo que ellas estaban viendo, por una realidad que se estaba silenciando, pero que explosionó en pandemia, y sobre todo porque se produce claramente esa brecha digital en la que el mundo se convierte en virtual. Y por tanto, todas las mujeres que han sido explotadas eran expuestas online y todas sus imágenes quedaban grabadas y eran un mecanismo de coacción para las propias mujeres y eran utilizadas por las propias mafias. Cuando pasa la pandemia, empezamos a actuar y empezamos a analizar no solo TikTok, sino otras dimensiones de la trata, y nos encontrábamos con que todas las plataformas donde se ejerce la prostitución y la captación a través de redes sociales, como pueden ser pues la pornografía, el sugar dating, el webcamming, se ponían encima de la mesa para empezar a actuar en España con todas las mujeres que nosotros estábamos atendiendo. Cambiaban las técnicas absolutamente de captación, por tanto, y había un marketing de la captación y de la explotación, y ese marketing era absolutamente facilitado a través de todas estas redes sociales. Se banalizaba absolutamente el consumo y había una pornificación de la cultura. Yo creo que eso se ha producido y todos lo hemos visto, es decir, la normalización absoluta de poder, a cambio de el pago de dinero, utilizar y destrozar en muchísimas ocasiones a las mujeres por las que habías pagado. Había muchísima dificultad a la hora de, no existe en España un marco legal que proteja, no existe en España un marco legal que llegue a poder denunciar esta situación, y por tanto hay muchísima más impunidad al respecto. Y sobre todo porque todas esas herramientas que utilizaban a través de las nuevas tecnologías eran muy difíciles de poder
transmitir a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es decir, no sabíamos cómo eran captadas, no sabían cómo eran explotadas y no sabíamos en muchas ocasiones detrás de esas redes sociales qué realidad es la que se encontraba. Entonces, bueno, también encontrábamos que había muchísimas ventajas en cuanto a los tratantes, y esas ventajas es que tiene un alcance mundial. Es decir, no tienes que ir a otros países, puedes perfectamente deslocalizar a las mujeres, es muy difícil poder intervenir con ellas. También hay una clara histeria y control, hay una posibilidad de llegar a las mujeres sin que ninguna de esas mujeres entienda que está en esa situación, pero son grabadas, se quedan esas grabaciones que luego son pruebas utilizadas para decir, bueno, es que tú estabas detrás de esa red social y todo esto es lo que hacías, y en muchas ocasiones amenazan a sus familiares en la mayoría de las veces para que esas imágenes vayan a sus países de origen o sean utilizadas para que sus familiares conozcan en qué situación estaban y cómo, cómo ellas dijeron que sí a estar detrás de esas cámaras. Y sobre todo lo que facilita es un acceso muy claro a una libertad absolutamente horaria, es decir, en un club, en la calle, no estás 24 horas cuando estás utilizando internet, sí estás 24 horas y sí vas a producir 24 horas. Por tanto, este cambio a nosotros nos parecía crucial porque se había cambiado la oferta en los clubes y en las calles, se había cambiado a los pisos particulares, pero ahora mismo había exponencialmente un cambio brutal a la hora de la utilización de estas nuevas tecnologías. Nuestro punto de partida fue las atenciones que nosotros hicimos en el año 2022, que fueron 3.275. Para que se hagan una idea, el 50%, y ahora en la actualidad los últimos datos, es que más del 70%, yo diría que casi llegamos al 80%, el método o el componente digital de la captación y de la coacción son las redes sociales. Y bueno, pues nos planteamos que ese era un método no solo de coacción, sino de extorsión diaria, pero también estuvimos trabajando a nivel europeo para centrarnos en todo lo que tiene que ver con sensibilizar a los más jóvenes. Y esto lo hicimos construyendo una campaña de 3 testimonios que ahora vamos a visualizar y que a mí sí que me gustaría que después os dijera los resultados. Estos testimonios no solo es que participen las mejores influencers a nivel español y a nivel internacional, sino que lo que queríamos es que esa campaña fuera, por así decirlo, una campaña sin logos, sin que pusiera a Pran, y sí que fuera viralizada por las personas que van a contar esa historia y que van a viralizar de cara a las niñas, niños y adolescentes que puedan estar viendo o que puedan estar utilizando TikTok. Por tanto, les animo a que visualicen estas 3 historias, que son 3 campañas que van a tener consecuencias para nosotros importantísimas de cara a la sensibilización y a la realidad que vean. Esta es la historia real de Ana. Fue la mejor amiga quien le enseñó a captar clientes en Instagram y en Facebook para ganar dinero. Ana tenía 17 años, vivía en Madrid y cuidaba de su hermana pequeña. Su padre las abandonó y su madre tenía un nuevo novio y no cuidaba de ellas. Además, todos los amigos de Ana habían dejado los estudios y consumían drogas. Para Ana, contactar con hombres por mensaje privado de Instagram y Facebook para citarse con ellos en hoteles era algo normal. Con el dinero podía mantenerse y mantener a su hermana. Todo parecía muy fácil. ¿Vosotros alguna vez habéis recibido mensajes raros de desconocidos en redes sociales? La última vez que vieron a Ana estaba temblando. Temblaba de miedo. La estaban vigilando. Recibía amenazas por WhatsApp y se había quedado embarazada. Desde hacía semanas había empezado a ir a un piso con otras mujeres. Ella era la más joven de todas, por eso tenía más clientes que ninguno. En el piso la tenían vigilada todo el día.
Además de quedarse con un 50% de todo, y hacían pagar incluso las sustancias que la obligaban a tomar. Un día tuvo el valor para echarles en cara que la estaban explotando. Ahora nadie sabe dónde está Ana. Vale. Bueno, contaros que ella es Mar Lucas. Es una de las mejores o mayores influencers que hay, y sobre todo ella es experta en TikTok. Nosotros cuando le ofrecimos hacer esta campaña, la verdad es que pues nos llamó muchísimo la atención el desconocimiento absoluto de la campaña, de la realidad. Y pues es cierto que es un hecho real, es un caso de Afran. El nombre es ficticio, lógicamente, pero lo que tratábamos de decir y de llevar es que fuera una menor de edad, que hubiera un compromiso y una implicación por parte de las protagonistas, que en este caso son 3 protagonistas, es Mar Lucas, es Rosalén y es Blessing, para tratar realidades diferentes. En primer lugar, la menor de edad. En segundo lugar, una situación normalizada, y en tercer lugar queríamos exponer el cómo muchísimas mujeres exponen su propia vida, y eso es un efecto llamada para contactar con ellas, y es un caso absolutamente real, el de Blessing, cómo contactaron con ella, cómo la engañaron y cómo la trajeron a España para estar en esta situación. Y ella lo que quería era contar su realidad para que otras compañeras vieran en su país de origen cómo están captando y cómo están esclavizando finalmente a estas mujeres, porque lo que sí que está claro es que ninguna mujer en muchísimas ocasiones cuenta esa realidad a sus familiares en el país de origen. No sé si podemos ver los otros vídeos, pero son súper reales, porque la campaña, insisto, ahora mismo tiene logos, pero no tenía ningún logo. Fueron ellas las que, antes de presentar de forma pública la campaña TikTok, fueron ellas las que lo hicieron viral en sus redes. Por tanto, todo lo que estáis viendo no es nada que nosotros hayamos ficcionado. Las preguntas que hacen a Mar Lucas son preguntas de muchísimas personas que interactuaron. Para que os hagáis una idea, solo la campaña de Mar Lucas, solo la salida, tuvo a 1.400.000 espectadores y más de 260 interactuaciones. Eso significa que hablaban con ella, ella contestaba, preguntaban, y eso para nosotros fue bastante importante. Además, los otros testimonios exactamente igual. Estamos hablando de que hemos conseguido más de 2.756 cuentas alcanzadas cuando estamos hablando de Rosalén, y muchísimas reproducciones, más de 3.000 reproducciones. Es decir, que esos jóvenes, esas personas que interactuaban, además compartían la campaña con otros seguidores. Y la campaña de Blessing fue más, porque fue alrededor de 3.263 actuaciones y 32 interactuaciones con personas en los países de origen. Esta campaña, cuando se presentó, yo la llevé a la Unión Europea y alucinaron de cómo habíamos sido de efectivas. Y yo lo que quiero decir es que somos efectivas porque detrás de nuestro trabajo, al lado de nuestro trabajo, están supervivientes que han pasado por esa situación. Yo sí que me gustaría que esa implicación, que cuando estamos viendo a cualquier mujer que está saliendo de esta situación o estamos apoyándola integralmente, no sirve absolutamente de nada si ellas no nos cuentan cómo han vivido toda esta situación, qué es lo que realmente les sirve de apoyo y de asistencia integral, qué es lo que no les ha servido, y sobre todo también lo que les quiero decir es que nuestra misión no solo es atender a mujeres que pasan por esta situación, sino hay una prevención como la que estamos haciendo ahora en todos los centros de primaria y de secundaria, que eso es el efecto que ha producido o ha provocado esta campaña. Les puedo decir que hemos incrementado
en muchísimas ocasiones, y que con esta campaña, cuando la llevamos a cualquier sitio, solo el año en la que lo presentamos, pero les puedo decir datos del año pasado, hemos logrado tener y detectar 3 casos que han sido alzados y que han sido investigados por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. No vale de nada si toda la sociedad no está implicada y si no somos capaces de contar esta realidad a todas las personas que pueden estar en esta situación. Nosotros no vamos a los colegios a meter miedo o a contar cosas negativas. Nosotros lo que vamos es que, de la misma manera que hay mujeres que han sido captadas, que han sido coaccionadas y que han sido inmersas de un día para otro en la explotación sexual en España, tienen que tener esa precaución. Los tratantes, las redes, están utilizando las redes sociales para captar a niñas, para explotar a esas niñas y para que en un momento determinado ese acceso sea tan fácil como de pasar de una red social a pasar a un prostíbulo o a pasar a un piso, o al revés, de estar en un piso a pasar a una red social y estar, bueno, pues tú decías granjas de explotación, Nuria. Yo diría que nos estamos encontrando con cosas que yo, que llevo tantos años trabajando, te duele, es sangrante. Y yo no quiero seguir viviendo en una sociedad donde las mujeres estén expuestas, donde las mujeres tengan un precio. Yo siempre lo digo cuando termino mis ponencias y siempre utilizo una frase que ellas han construido y que fue otra de nuestras campañas con ellas, ¿no? Y es que nadie se ofrece para convertirse en esclava o en mujer prostituida o en mujer explotada. Y si alguien lo hiciese, creo que el Estado, creo que las políticas públicas no pueden avalarlo ni dar un reconocimiento ni jurídico ni social. En estos momentos estamos trabajando muchísimo, todas las personas que vemos esta realidad, todas las entidades. Yo sí que tengo que agradecer, nosotros formamos parte de la Red Española contra la Trata, trabajamos en Castilla La Mancha con organizaciones que hacen un trabajo increíble, con las que nos coordinamos y bueno, yo tengo que resaltar Médicos del Mundo, Ingenerus, o sea, hay muchísimas organizaciones con las que a diario tenemos que trabajar, porque insisto, no es importante contar la realidad, es importante detectarla, es importante el acceso de un camino fácil hacia organizaciones especializadas y sobre todo es súper importante tener alternativas y salidas. En el momento en el que nosotros seamos efectivas a la hora de informar y de que las mujeres tengan esta información, va a ser muchísimo más fácil. En el momento en el que tomen contacto con una entidad, cuando hay un apoyo y un seguimiento de una entidad especializada, y eso, si hay compañeras que están en el foro lo van a decir, bueno, yo creo que los mejores resultados son efectivamente, imagínense ustedes si es difícil iniciar procesos de salida cuando estamos hablando de violencia, pues imagínense ustedes cuando estamos hablando de crimen organizado y estamos hablando de esta violencia sexual tan fuerte, porque es una grave vulneración de derechos fundamentales. Las víctimas necesitan que las personas las miremos de frente. En muchas ocasiones pasamos al lado de clubs de carretera que aún siguen existiendo en España y nadie se preocupa por qué piensan estas mujeres. En muchísimas ocasiones nos transmiten que lo más duro para ellas efectivamente es la explotación, pero también la indiferencia de la sociedad, el mirar hacia otro lado. Yo creo que no nos podemos mantener indiferentes a esta realidad. También contarles que disponemos de una unidad móvil, un trabajo proactivo, que lo que estamos es intentando llegar al mayor número posible de mujeres para informarlas, que hemos incrementado los lugares en los que estamos actuando, y eso es gracias a supervivientes que están haciendo esa investigación, que están haciendo ese mapeo en todos los lugares, que solamente el año pasado atendimos a nuevas mujeres, que fueron un total de 1046, que tenemos un teléfono de emergencias donde ellas tienen la posibilidad de llamar, que nos sentimos en muchas ocasiones atacadas cuando estás rompiendo el segundo negocio más lucrativo. Yo estoy con Nuria, al final somos señaladas, somos difamadas, somos cuestionadas,
y nos ponen en un lugar bastante desagradable, y ahí muchas veces yo he podido vivir ese miedo, ese cuestionamiento permanente, pero yo no voy a parar, porque creo que es importante que no paremos ninguna de las que hoy estáis escuchando. Os hemos acercado a una realidad, y ya cuando estáis en esa realidad es importante que no olvidéis que eso está ahí al lado, no está en otro país, está ahí al lado, y que nos puede pasar a cada una de nosotras. Esa es mi primera intervención cuando tengo delante a una mujer que ha pasado por esta situación. Es que esto te ha pasado a ti, pero yo probablemente pueda vivir lo mismo, pero no tendría la misma valentía que habéis tenido todas vosotras de salir de esta situación. También decirles, no solo estamos en Madrid, estamos en 6 comunidades autónomas, pero es importante que demos cobertura a todo el territorio nacional. Y existen resultados. Yo he hablado de cosas muy duras, pero existen muchísimos resultados. Les puedo decir que el año pasado formamos a más de 397 mujeres y 120 de esas mujeres hoy tienen un trabajo. Eso son los resultados efectivos. No estamos hablando de números, no me gusta hablar de números, pero sí me gusta hablar de resultados. Por tanto, nuestro trabajo diario, y voy a terminar con esto, ofreciendo respuestas y alternativas, hace que seamos la puerta de entrada a lo que demandan, que son certezas, seguridad y opciones. Andrea tenía un niño de 3 años y le habían despedido de su trabajo por la pandemia. Estaba desesperada, sola y no tenía trabajo, así que pensó que una forma de ganar dinero rápido era haciendo vídeos eróticos. Ella misma se puso a investigar en internet varias páginas para hacerlo y se suscribió en 2 de ellas. Unas semanas más tarde recibió un mensaje para que fuera a una oficina. Le propusieron hacer pornografía. Le aseguraron que iba a ganar mucho más dinero y en menos tiempo. El sueldo consistía en un dinero fijo al día más el 50% de las ganancias. Andrea necesitaba ese dinero, así que fue a la oficina. ¿Tú qué hubieras hecho en la situación de Andrea? No era una oficina, era un piso. Allí un hombre le pidió que comenzara a quitarse la ropa y que mientras lo hacía tenía que bailar. El hombre lo grabó todo. La obligaban a vivir en ese piso y a prostituirse cada día con muchos hombres. Grababan todo lo que hacía y luego la amenazaban con enviar esos vídeos a su familia. A ella no le pagaban nada, porque decían que ellos pagaban su manutención. Un día se armó de valor y dijo que se iba, que bajaran todos sus vídeos. Pero el hombre se negó y le exigió 3.000 euros por hacerlo. Aún así, ella huyó de ese piso. Y ese mismo día toda su familia recibió los vídeos en sus móviles. ¿Crees que puedes recuperar un vídeo cuando ya está en línea? Rocío, ¿nos quieres comentar algo o pasamos al siguiente? Yo creo que pasamos al siguiente. Vale. Bueno, quizás mientras lo vas buscando... Sí, porque no aparece. Bueno, porque son vídeos cortos y ya os he contado un poco las 3 historias, y que llama mucho la atención el cómo van actuando los jóvenes o las personas que en el momento en el que se pone online, ¿no? Yo creo que una de las cosas, uno de los mensajes que Rosalén hace es justamente eso: no te pongas online. Si te expones online, tu vida va a estar expuesta y no vas a tener protección. Yo creo que todo lo que nosotros hemos logrado con esta campaña allí donde hemos ido es que, bueno, hay varias razones importantes por las que hacemos esta campaña. En primer lugar, porque queremos proteger a las mujeres que pasan por esta situación. La trata es un delito donde las mujeres sufren violencia en su grado máximo, pero desde luego tenemos que tener un marco específico en el que se pueda identificar y se pueda proteger brindándoles apoyo. Si esto no existe, es muy complicado
porque cada vez estas redes van por delante de nosotros. Hay que hacer una prevención y una disuasión. ¿Y eso qué significa? Que si no hay leyes específicas en las que los tratantes pues de alguna manera intenten no utilizar estas actividades criminales y sobre todo tengan unas consecuencias legales significativas, pues habremos logrado nuestro objetivo. Tenemos que ser muy claras y muy coherentes a la hora de que ese marco legal sea claro y sobre todo tenga fuerza, no solo sobre todas esto que tiene que ver con las plataformas y las redes digitales. Si ellos no tienen una responsabilidad, si no se pone en su tejado que ellos son los culpables de que en el caso de TikTok, y así lo reivindicamos, está absolutamente monetizado, es decir, eso de que los menores no pueden acceder y no pueden recibir a cambio dinero por determinadas fotos o por determinadas subidas de historias, es absolutamente falso. Nosotros hemos visto cómo se monetizan, cómo se las ofrece dinero por pasar determinadas fotos que son pedidas por los demandantes de sexualidad, y yo llamo puteros, pero también por las redes sociales y delincuentes criminales que están exigiendo estar en esa situación. Es decir, nosotros estamos pidiendo responsabilidad de las plataformas, leyes que sean específicas y que responsabilicen a todas estas redes sociales. Y sobre todo, de alguna manera, también queremos, que siempre es la gran olvidada, que haya una cooperación internacional. De nada sirve que nosotros en España estemos actuando, yo creo que lo ha dicho Nuria, hay muchísimas formas de abordar la explotación sexual, pero tenemos que estar absolutamente coordinados. En España, el 89% de las familias comparten alrededor de una vez al mes contenidos de sus hijos en Facebook, Instagram o TikTok. Esto es absolutamente tremendo, sin hacer una prevención y sin tener un mecanismo de protección, que es inexistente absolutamente. Y les invito a que hagan esa prueba como lo hicimos nosotros. En menos de 10 años los contenidos de explotación sexual infantil se han incrementado un 1.415%. El 72% de los casos de los agresores sexuales duales había imágenes cotidianas de menores sexualizados. Por tanto, creo que todos estos datos, no es algo que diga yo, son datos de organizaciones a nivel internacional con las que nosotros hemos trabajado, con las que nuestra campaña se ha viralizado. Y desde luego vamos a seguir trabajando en esta línea. Yo les pido colaboración, les pido ayuda y agradezco muchísimo estos espacios porque creo que tenemos que ser todos y todas. Estaba comentando que con el tema de las escaladas reflexionaba un poco porque se consigue aprobar por no unanimidad una ley antitrabajo y los partidos políticos, entiendo que es el capitalismo y el sistema capitalista que tenemos, pero al final el tabaco también es una droga que da mucho dinero en tratamientos, en impuestos. Entonces, ¿por qué el tabaco? Un ejemplo y la plata. ¿Cuáles son las pegas que se ponen? ¿Respondes tú y luego yo? A ver qué piensas. Yo creo que pensamos lo mismo, Nuria. Yo creo que sí. Bueno, yo creo que estamos haciendo un trabajo increíble para poner el marco. Estamos ahora en un parlamento español absolutamente dividido. Yo no creo que solamente este tema, pero sí creo que este tema es muy espinoso y así lo he vivido. Es decir, cuando íbamos a llegar casi a un consenso en el que yo creía que iba a haber un marco legislativo absolutamente abolicionista, pues nos encontramos con que no hubo acuerdo. Cuando posteriormente se han iniciado
trabajos que seguimos en marcha, que es un marco de una ley integral de lucha contra la trata, pues evidentemente hemos participado, hemos visto el texto, se ha compartido con las ONGs, todas las ONGs, no solo a través de la Red Española contra la Trata, sino individualmente hemos hecho nuestras aportaciones. Pero claro, todo esto no sirve de nada si no hay un consenso. Las leyes salen porque existen consensos en el Parlamento. Y yo, fíjate, has dicho la ley del trabajo, pero yo hablaría, por ejemplo, de la ley de ELA, que estamos hablando, y con todos mis respetos, pero aquí estamos hablando de datos y de números a nivel España brutales. No existe un caso, ni dos, ni tres, ni existen, o sea, es que muchas veces no existen ni datos no conocemos ni la dimensión, imaginaros. Pero aquí, bueno, pues tiene que haber, lo que yo decía hace un momento, tiene que haber una participación política, un consenso político para lograr tener un texto. Y en este momento son 3 ministerios los responsables, pero evidentemente es un parlamento. No sé si he contestado, pero ahí estamos. Yo creo que no hay voluntad, no de todas las personas que forman parte del Parlamento, sino no hay voluntad. Pero en muchas ocasiones no solo es el Parlamento, es la sociedad española en general. No estamos preparados. Estamos ahora en ese debate eterno que yo, de verdad, que no es que no quiera participar, es que yo no tengo ese debate ya. Entonces entiendo y respeto muchísimo que haya ciudadanos y haya personas que sí lo tengan, que es abolir o regular. Yo tengo clarísimo desde hace años que la solución no es ese debate, la solución es unirnos y que no se explote a mujeres, que se penalicen todas y cada una de las formas de proxenetismo, y que sea una línea absolutamente abolicionista, y sobre todo que se intervenga, que ya Europa lo ha dicho, todo lo que tiene que ver con la demanda. Pero no sé si está de acuerdo, Nuria, estoy segura de que sí. Estoy de acuerdo, por supuesto, que estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Voy a añadir alguna cosita. Sí que es verdad que es un sistema que proporciona muchísimo dinero. Y luego, es muy peligroso. Es muy peligroso, o sea, tienen amenazas, que yo lo sé. En el momento, de hecho, cuando yo subo algo a redes sociales, mi madre me llama, quita eso. Es peligroso, entonces es algo peligroso, nos tenemos que poner de acuerdo. Sí que hubo un intento de una ley, ¿recuerdas, Rocío? Seguro que a ti te pidieron aportaciones, que a mí también me las pidieron, de una ley de trata, o sea, abolicionista. Un intento con Carmen Calvo a la cabeza, me parece que lo explotó ella. Y se han hecho intentos, pero luego no acaba de consumarse. No le damos fin. Eso, y luego yo quiero hacer una pregunta al respecto de esta pregunta. ¿Ustedes se imaginan que todo este sistema estuviera montado donde el deshumanizado y hipersexualizado fuesen los hombres? Imagínenselo. Sería inadmisible. Habría durado 2 meses. Porque la concienciación ciudadana respalda esto, junto con todo lo que hemos ido viendo. Se tratan de mujeres que tienen una connotación social, cultural, educacional. A la inversa, piénsenlo. Bueno, Nuria, yo sí que aportarte que estamos todavía hemos avanzado muchísimo, pero estamos en una sociedad absolutamente machista, por tanto ese poder de poder elegir lo que a mí me apetezca y que esté al alcance de la mano de cualquier hombre, pues bueno, pues hay que cambiar muchísimas cosas. Sí, efectivamente. Pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Yo lo que pido es que no solo vayamos juntas en esto, sino que hoy nos habéis escuchado. Y siempre lo digo, o sea, yo cuando tenía 18 años y tuve el privilegio de acercarme a esta realidad, bueno, voy a contar una cosa muy privada, pero la voy a contar. Yo tengo mi hermana, que hoy cumple 50 años, lo voy a compartir con ustedes, y
Y bueno, cuando se acerca a esta realidad dice no. Y yo dije sí. Por tanto, no creo que sea mejor que mi hermana en absoluto, pero creo que no podemos mirar hacia otro lado. O sea, necesitamos de verdad, o sea, y eso estarás conmigo, Nuria, necesitamos vuestra ayuda, necesitamos vuestro apoyo, necesitamos que habléis, porque es la manera de transformar. Si se conoce y se acerca la ciudadanía a esta realidad, seremos mucho más fuertes en transformarla. Yo creo que nadie, estoy convencida de que nadie quiere ver y quiere convivir, y eso lo vimos en pandemia, y es un ejemplo que yo siempre pongo. Yo pensé que la sociedad estaba anestesiada, pero conseguimos, porque lo estábamos viviendo en nuestro mismo bloque, porque estábamos viendo cómo estaban sacando a las mujeres, y logramos detectar muchísimos casos. Por favor, que nosotros, no solo las ONGs, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Administración, somos las responsables de todo esto, y no quiero hacer responsable a nadie, pero creo que ante determinados indicadores hay que alzar la voz, hay que contarlo, y yo no pido pues eso, una denuncia como hacemos nosotros, o esa investigación, no, pero sí contarlo. Yo creo que cuantos más ojos estemos pendientes de que esto no ocurra en nuestra ciudad, más fácil será parar todo esto. Yo tengo una pregunta. Rocío, Mariló tiene una pregunta. Bueno, Rocío, primero darte las gracias a ti y a Nuria por la intervención que habéis hecho. Yo creo que nos habéis apabullado a todos y a todas los presentes con las cifras que has hablado, pero me gustaría que al hilo de las últimas palabras que nos has dirigido, has hablado de colaboración. Acabas de darnos unas recomendaciones, pero a mí me gustaría irme de aquí, en mi caso, con un par de tips que ahora están tan de moda en las redes sociales, de cosas que yo desde mi individualidad pudiera hacer. No sé, me ha chocado cuando has hablado de los clubes de alterne, o como campos de concentración, como los ha llamado Nuria, o granjas, como los ha llamado tú. Cuando pasas por la carretera y los ves, siento ser tan cobarde, pero no me atrevo a entrar a un club de alterne a decir qué está pasando, pero alguna cosa que yo pudiera hacer desde mi casa, desde mi ámbito privado, y creo que también del ámbito privado de todas las personas que estamos aquí. Rocío. Sí, es que voy a bajar porque si no se acopla. Bueno, se pueden hacer muchísimas cosas. Nosotros tenemos guías colgadas en nuestra página web en donde pues facilitamos no solo nuestro mail, sino un número de teléfonos 24 horas para hablar de lo que se está viendo. No solo estoy hablando de lo que hay dentro de los espacios cerrados, que en muchas ocasiones es absolutamente difícil, y nosotros a través de nuestro trabajo de manera prolongada en el tiempo, que muchas veces de 3 a 6 meses, conocemos la verdadera situación en la que están las mujeres. Tienen muchísimo miedo, están aisladas, ejercen o están siendo explotadas de manera clandestina. O sea, es una realidad muy, muy difícil, pero sí que en muchas ocasiones cuando hablo de las sociedades, que muchas estamos viendo cómo posicionan a las mujeres y cómo las están llevando a través de mediadores que las posicionan. Eso es un indicador muy claro de que la mujer no va sola a los lugares. Pero sobre todo, cuando decía no mirar hacia otro lado, es que yo no digo acercar, pero sí informar, no acercarte a la mujer y a estos lugares, porque pueden ser absolutamente un peligro, no solo para la persona que se acerca, que no conoce hasta qué punto puede estar dañando a la mujer en la que está en esa situación. Pero creo que existen un montón en estos momentos de teléfonos de la propia policía, que simplemente es información, y existen protocolos en los que ya están aprobados por España, donde lo que piden es informar, que se informe de si hay indicadores reales de lo que está ocurriendo. Cuando hablaba de que la pandemia cambia de paradigma, lo cambia también para esa colaboración ciudadana, y os aseguro que nosotros recibimos muchísimas llamadas y muchísima información a través de mail.
muchísimos flyers que están posicionando porque, bueno, se dice que eso ya lo hemos terminado de hacer, pero cuando tienen que ponerse y activar, bueno, pues lo hacen. Entonces, todo eso son cosas que se pueden elevar a organizaciones especializadas, y me consta en Castilla-La Mancha las tenéis, pero si no, derivarlas a los propios centros o a nosotras mismas, que somos una organización especializada, a lo que más fácil os sea. Y sobre todo, también lo que decías, que seamos proactivos a la hora de contar. O sea, yo esto, cuando vas a determinados colegios y te dicen, pero ¿por qué esto no me lo ha contado mi padre? Si es una cosa, o mi madre, porque si esto es una cosa que está ocurriendo aquí, ¿por qué nadie me ha contado esto? Pues yo creo que hay que visibilizar y acompañar y ser educador y cuidador, bueno, de nuestros hijos, de los niños, niñas y adolescentes. Si no tienen información, van a recibir información, y cuando nosotros vamos a cualquier sitio, es que no necesariamente tienes que ir buscándolo, es que en el momento en el que pones la primera palabra, que bueno, puede ser culo, tetas, pues aparecen las páginas pornográficas, aparece muchísima información en la que puedes acceder. Incluso, mire, les voy a contar algo que es muy claro. Nosotros aparecemos, porque nuestro teléfono está posicionado muy bien en las redes sociales. Y cuando pones prostitución o busco putas, aparece el cuarto lugar, porque las plataformas donde se está publicitando estos servicios cada vez son menos, porque cada vez, bueno, pues estamos avanzando, hay investigación y hay un trabajo proactivo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para ver qué hay detrás de todas estas plataformas. A mí me llaman muchísimas personas, muchísimos menores, muchas veces pidiendo servicios. Ni siquiera han leído lo que es. De forma que en breve la biblioteca cerrará sus puertas. Gracias de tener esa información. No sé si te he contestado, sí, pero vamos, yo creo que ante la duda de que podemos estar delante de una mujer explotada, una mujer prostituida o víctima de trata, llamar a los recursos especializados, comunicarlo. Y perdón, es que ¿alguna recomendación para que afrontemos el problema que tenemos ahora con las redes sociales y con nuestros hijos menores, sobrinos, familiares, porque cada uno tenemos una circunstancia? Vosotros habéis trabajado con influencers porque pensáis que esa es la forma de llegar a ellos. ¿Cómo podemos llegar los padres, tíos, familiares cercanos, sin ser unos influencers, para que nos hagan un poquito de caso? Bueno, yo con cercanía, yo no tengo hijos, pero tengo un sobrino que ha crecido muy cerca mío y he ido viendo la evolución, y esa es mi experiencia. Ellos no ven nunca el riesgo, no lo ven cuando son menores de edad y se hacen su Instagram, porque ni siquiera saben que no es que son tus amigos a los que conoces, no puedes conocer y controlar a 1.800 personas que son tus seguidores, porque no lo hago ni yo. Entonces, bueno, no expongas tu vida en las redes sociales, o expon tu vida lo menos posible en las redes sociales. Eso es lo importante. Y contarles los riesgos. Yo creo que no tienes que ser una buena influencer para calar en ellos. Yo creo que la confianza y ser veraz en toda la información que estás contando, y no tener miedo a contar de que en nuestro país existen esclavas sexuales, en nuestro país existen mujeres prostituidas, porque detrás hay un gran negocio que es el segundo negocio más lucrativo. Yo creo que hay mensajes cercanos y que no tienen por qué ser de control para los adolescentes, pero sí tienen que ser de brindarles toda la información. Muchas gracias, Rocío. ¿Alguna pregunta más? Aquí, Macarena tiene otra pregunta. Sí, yo quería, al hilo de todo lo que estáis comentando, estamos viendo un mercado de prostitución porque hay una demanda enorme, pero también desgraciadamente una oferta, como consecuencia de la sociedad en la que vivimos, donde hay una vulnerabilidad económica enorme. Pero yo, al hilo de lo que tú estabas comentando, Mariló, yo que frecuento mucho las redes sociales por diferentes circunstancias, me doy cuenta que sobre todo en TikTok hay una cantidad de niñas, de gente muy joven,
hipersexualizada que está ofreciendo continuamente vídeos hipersexualizados que puede ver cualquiera. No solamente el peligro está en todas esas clases o bueno, en todas esas personas, niñas, mujeres vulnerables económicamente, sino también, como estáis diciendo, en cualquier otra chica, joven o mujer que está ofreciéndose sin ser consciente ahí, porque es que al final es una ventana abierta. Y yo de verdad, cantidad de gente, incluso unas personas que conozco, que es que ofrecen unos vídeos, pues eso, de aquella manera hipersexualizados, y eso también es una fuente de captación. Y yo creo que es que nos hace falta, como siempre, muchísima educación. Mientras no sigamos insistiendo en educación en nuestros jóvenes, aparte de lo que los padres y madres podamos hacer, esto no se acaba, porque los niños, como tú estás diciendo, Marilo, por mucho que se les diga y se les prevenga, al final, bueno, pues ellos siguen su rollo, que dicen los amigos, lo que mola es estar en las redes. Y cómo hacer para que la educación, la asignatura de educación para la ciudadanía, porque no hace mucho tiempo, desgraciadamente, pero cómo hacer a través de la educación, cómo llegar a la gente. ¿Cómo llegar a la gente? Sí, a la gente. Primero, esto debería ser obligatorio en los centros educativos, pero hubo un intento, Educación para la Igualdad, luego se vino abajo, se hizo un proyecto piloto, se quedó en el aire, no sabemos bien por qué, no se argumentó, o por lo menos yo no estoy informada. Pero simplemente con estar encima, hacer concienciación, esto, transmitirlo a los niños. A ver, sí que, por ejemplo, a mí, mis hijos y mis hijas, mi hijo y mis hijas, ¿no? Que cuando yo subo algo de ellos, que lo hago, enseguida me llaman la atención. ¿Por qué? Porque han recibido formación en el instituto al respecto. O sea, que algo se hace. Lo que pasa es que no es algo metódico, algo general y se escapa. Porque esto tiene que ser todos y todas a una. Marcado, legislado, institucionalizado, instalado, obligatoriedad. Esta es la realidad que tenemos, por lo que decía Rocío. Esta es nuestra realidad. Y no hay frontera. Lo que son las redes sociales no hay frontera. Y si a esto le sumamos todo lo que sostiene, legisla y que no tenemos difundida una sensibilización de una forma general, el cambio de la sociedad tenemos que irnos todos y todas juntos y marcados con un eje vertebrador claro, adaptándonos a la nueva sociedad. Pero bueno, sí que podemos hacerlo difundiendo, pidiendo, solicitando a los centros educativos, solicitando pues a los poderes públicos, administraciones, cualquier organización en general. Lo que no podemos es dar un paso para adelante, 3 para atrás, porque está feo, porque no es correcto, porque ahora de repente estamos en igualdad y no nos hemos enterado y quitamos organizaciones de igualdad o llamamos feminazis a quien defiende, en fin. Todo lo que todas y todos sabemos, pues sí que podemos hacerlo, por supuesto que sí podemos hacerlo. Y simplemente con hablar, visibilizar, sensibilizar, es algo. Es algo, es mucho. Yo no he hablado de lo que nos hace falta porque he querido ser más cercana con las preguntas que habéis hecho. Evidentemente no hay una educación afectivo-sexual igualitaria en todos los centros educativos y es precaria. Yo creo que eso es algo que está haciendo que muchos jóvenes no estén entendiendo esa igualdad. Para que os hagáis una idea, cuando nosotros vamos a los centros educativos, quien más habla y quien habla de su experiencia en redes sociales son las niñas, pero cuando hemos terminado la ponencia y se quedan hablando al final cuando están delante de los niños. Eso es bastante visible y bastante palpable en todas las formaciones que nosotros hemos dado en primaria y en secundaria. Hacemos mucho más efecto en primaria que en secundaria. Todos esos son
clips, como me decía Marilo antes, que son importantes porque bueno, yo creo que hay que seguir insistiendo y entender también que España está dividida en 17 comunidades autónomas donde bueno, pues quien está gobernando da importancia o no da importancia a temas que a mí me parecen cruciales, y es la educación, es la igualdad, una serie de cosas que para mí son fundamentales para crear una sociedad libre de violencia, ¿no? Donde todas las personas podamos acceder a ser libres y ser iguales. Esto es fundamental, por eso estamos pidiendo una ley, por eso estamos pidiendo un marco jurídico, porque si existe un marco jurídico para todas las comunidades autónomas será mucho más fácil que no existan, yo siempre digo, víctimas de primera o de segunda, sino que todas tengan acceso, y que no porque existan organizaciones como la nuestra en 6 comunidades autónomas tengan acceso a la posibilidad de tener una puerta de entrada a tener las alternativas, y si no hay una organización especializada, pues hay que derivar a la mujer, hay que trasladarla del lugar. Muchas mujeres, la mayoría de las mujeres quieren ir del lugar donde han sido esclavizadas, pero otras se quieren quedar. Por tanto, sí que las ONGs hemos conseguido hacer un entramado en el que todas estemos haya en todas las comunidades autónomas una entidad especializada, pero muchas veces existen localidades donde no hay organizaciones como la nuestra, ¿no? Entonces, de verdad, lo que tenemos que conseguir la aprobación de esta ley. Yo creo que va a ser muy difícil que sea una ley con un cariz abolicionista, pero yo creo que tiene que haber un marco jurídico claro para que tengamos medidas en prevención, tengamos medidas en protección, tengamos medidas en persecución y tengamos medidas en cómo se trabaja y qué objetivos tienen que tener los distintos actores que estamos luchando para que no existan esclavas sexuales en España. ¿Alguna pregunta más? No puede cerrar la biblioteca porque está la directora. No, pero nos quedamos de esperar. Pues bueno, pues para terminar, una vez más, gracias por su paciencia, gracias por compartir con nosotros esta tarde. Creo que nos vamos con deberes para hacer y con la cabeza con cifras espeluznantes. Que bueno, pues Nuria, seguimos en contacto contigo. Muchas gracias, Rocío. Y Rocío, un aplauso para ella.